Hola, me llamo Hugo Ramírez y estuve 11 años en el ejército. La historia que voy a contar me pasó en una misión de reconocimiento en Chiapas. Era el 2013. Nos mandaron a patrullar una zona pegada a la frontera, donde habían reportado movimientos raros. No era nada oficial, pero los civiles hablaban de personas entrando al monte y saliendo días después muy distintos. Suena extraño, ¿verdad? Gente que antes era tranquila y al regresar ya no hablaba ni comía. Unos se perdían otra vez y no los volvían a ver. Éramos 5 los del pelotón. Me tocó ir de segundo al mando. El teniente Medina iba al frente. Llevamos radio, GPS y todo lo necesario para estar 5 días metidos en ese lugar. Entramos a pie por una brecha poco marcada, siguiendo las coordenadas que ya nos habían marcado. El primer día caminamos bien, dormimos en un campamento básico. En la noche se oían ruidos de animales, pero nada fuera de lo común. Fue al segundo día cuando las cosas raras comenzaron a pasar. El cabo Rojas, que iba de último, dijo que vio a una mujer parada entre los árboles. Según él, traía el cabello larguísimo y no se le veían los pies. Nadie le creyó. Pensamos que se le cruzó algún arbusto o una rama y se confundió. A veces la vista engaña, y más en lugares como esos. El teniente le ordenó que se callara y que siguiera el paso. Yo vi que Rojas se quedó serio, y aunque no dijo más, se notaba que estaba nervioso. En la tarde localizamos un claro, como si algo grande hubiera caído del cielo y hubiera abierto la selva. Todo estaba seco. El piso sin ramas ni hojas, no había insectos ni aves, ni un sonido. El sargento Elías dijo que ahí no deberíamos quedarnos, como si presintiera algo. Le respondí que esperara a ver qué ordenaba el teniente. Medina dijo que descansáramos 20 minutos ahí. Revisamos el lugar y luego avanzaríamos al siguiente punto, pero fue muy mala idea. Cuando desplegamos el perímetro, el cabo Rojas empezó a temblar. Apuntaba hacia una ceiba que estaba sola, justo al centro del claro. Decía que la mujer lo estaba viendo desde ahí, pero nosotros no veíamos a nadie. Lo primero que se hace cuando alguien comienza a comportarse tan extraño es revisarlo, porque por lo general suelen ser un tipo de alucinaciones provocadas por la deshidratación, o en casos como ese, que son en la selva, puede ser también el efecto de la picadura de algún insecto o el contacto con alguna planta. Ya saben, por las esporas que a veces sueltan. Lo revisamos, no tenía fiebre, pero sudaba como puerco y le brincaba un ojo. El teniente ordenó sacar a Rojas del perímetro y lo pusimos en la sombra. Equipo de campamento, informe de su situación. Mande ubicación, por favor. ¿Cómo se encuentran? Ahí fue cuando el radio dejó de funcionar. Intentamos todas las frecuencias, pero nada. Tampoco el GPS, solo decía error de señal. El teniente al mando decidió que nos moviéramos de regreso por la misma ruta, sin hacer noche ahí. Pero antes de salir, Elías gritó. Todos volteamos. Tenía el fusil apuntando al suelo, hacia una figura hecha de ramas trenzadas. Era una especie de muñeco con cara humana. No se veía vieja, más bien parecía recién hecha. Alguien la había puesto ahí, pero mientras nosotros estábamos parados. Lo sé, suena tan extraño, tan loco y demente, pero no, es una historia real. El cabo Rojas empezó a llorar, literal como un niño. Decía que ya venía por él. El teniente le gritó que se controlara. Yo traté de calmarlo, pero él ya estaba ido. Se tiró al suelo y se tapó la cabeza con los brazos. Tuvimos que cargarlo entre dos. Empezamos a retroceder, pero la selva ya no era la misma. Donde antes había una vereda, ahora había ramas cruzadas, árboles cerrados, todo apretado. Parecía que el monte no quería dejarnos salir. Tardamos horas para avanzar unos cuantos metros y el sol continuaba descendiendo. Pronto llegaría la noche. Ahí fue cuando la vimos. Yo iba al frente junto al teniente. Escuchamos un tronido detrás de nosotros. No eran ramas, era otra cosa. Volteamos todos y entre los árboles, ahí estaba la mujer. Alta, delgada, con el pelo colgándole hasta los tobillos. Vestía raro como una bata vieja.
La cara no se le veía bien. Estaba de espaldas. Luego giró el cuello completo sin mover el cuerpo y luego nos miró a todos para sonreírnos de una forma tan macabra. Elías disparó. La figura desapareció. No corrió ni se escondió. Solo se esfumó. Ya no estaba. Cuando nos acercamos al lugar donde desapareció, el suelo estaba lleno de figuras trenzadas iguales a la primera. La misma cantidad de muñecos que soldados en aquel lugar. Esa noche no dormimos. Cada quien se turnó. A las 3 de la mañana yo estaba en guardia cuando la escuché. No era un animal y mucho menos era humano. Miré al monte. La vi otra vez pero más cerca. Ahora sí ya completa. Eso de ahí no era una mujer. Tenía cara de vieja pero los ojos eran como 2 hoyos oscuros. Los brazos eran largos. Uno le colgaba como si estuviera dislocado y venía caminando hacia mí. Le disparé. Comunidad, le vacié el cargador, pero no sangró, no se cayó, solo se echó para atrás y se perdió entre los árboles como si flotara a escasos centímetros de la tierra. El teniente corrió hacia mí y me jaló. Gritó que levantáramos todo, pero cuando nos dimos cuenta, Rojas ya no estaba. Desapareció sin hacer ruido. No había señales de lucha ni huellas, solo dejó tirada su mochila. El teniente decidió dividirnos. Él y yo buscaríamos a Rojas. Elías y Torres regresarían a buscar señal de radio y nos dimos 3 horas. Caminamos hacia el norte. Seguimos rastros, pero no llevaban a nada. Solo encontramos más figuras colgadas entre las ramas de los árboles o escondidas en huecos de los mismos, hechas con el mismo tipo de trenza. Algunas hasta tenían cabellos humanos. A mediodía encontramos a Rojas. Estaba parado en el centro de otro claro más pequeño, desnudo, con la cabeza agachada. Tenía marcas por todo el cuerpo, como si lo hubieran raspado con piedras. Ya no respondía. Cuando el teniente se le acercó, Rojas levantó la cabeza. Tenía la boca llena de tierra. Nos miró y se dejó caer. Esa tarde, Rojas murió sin decir una sola palabra. No podíamos cargarlo, ya estábamos al límite y llenos de pánico. Lo cubrimos con ramas lo más posible y dejamos un marcador con cinta. Regresamos al punto de reunión, pero Torres y Elías ya no volvieron. Los buscamos, pero tampoco hubo rastro de ellos. Lo que sí pasó fue que en la noche vimos luces en lo profundo del monte, luces que flotaban, y ya no avanzamos más. Al tercer día salimos a la fuerza, orientándonos con la brújula y el sol. Nos tomó casi 2 días salir a la carretera. Nos recogieron en un convoy y el teniente no dijo nada. Solo dio las coordenadas de donde dejamos a Rojas y de donde perdimos a Torres y Elías. Ya nunca los encontraron. Yo pedí mi baja 6 meses después. Nunca volví a una zona de selva. Desde entonces, cada vez que huelo a tierra húmeda, me sudan las manos. Lo que vivimos ahí no era humano ni animal, era otra cosa, y no quería que saliéramos vivos de ahí.